Bueno, muy bien, Albino. Seguimos analizando y viendo los temas de cómo está quedando el nuevo escenario que comienza a andar ya en horas nada más. A partir del jueves a las 8 de la mañana, formalmente es María Eugenia Vidal la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hay ya nuevo esquema a nivel, bueno, por supuesto, ministerios, legislativo y también en el Senado de la provincia de Buenos Aires, donde hubo en estas últimas semanas, como ha ocurrido en todos lados, mucho para analizar y muchos movimientos. Claro, sobre todo, digamos, porque en el recambio legislativo ya casi como que está todo hecho. Más que senador electo, nuestro invitado de hoy ya es senador en la provincia de Buenos Aires en representación de Cambiemos. Hablamos de Juan Pablo Alan, con él vamos a hablar de la situación de la provincia de Buenos Aires, a ver si tienen alguna información ya un poco más detallada, sobre todo los problemas económicos con los que dicen ustedes se van a encontrar, y en general sobre el resto de lo que se propone Cambiemos para cambiar justamente la gestión de la provincia de Buenos Aires. Senador, buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitarme. Antes de meternos de lleno en los temas estrictamente bonaerenses, me gustaría escarbar un poco sobre algunos que fueron polémica durante el fin de semana, porque ustedes, a nivel nacional en este caso, ganaron la elección, entre otras cosas, prometiendo que iban a eliminar ganancias. ¿Y qué pasó? En el medio hay que seguir esperando hasta marzo, por lo menos. Sí, ahí lo que entiendo yo es que hay un tema de tiempo que hace necesario ir al mes de marzo para presentar el proyecto y ya ir con un esquema de subir el mínimo de ganancias al doble, creo que es el 100% que se va a aumentar el mínimo no imponible. Sí, entiendo que es un tema de tiempos, pero la idea y la decisión política está. Ahora, más allá, y se va a hacer operativo. Más allá de las cuestiones técnicas, que por ahí el senador provincial no está en tema de todo lo técnico, pero digo, ¿no hay alguna cuestión que hace un poco de ruido que todavía no han asumido y ya no están cumpliendo la promesa, no solamente de la campaña, sino de los días posteriores a haber ganado? Yo no recuerdo que en la campaña haya dicho que el aguinaldo no iba a estar incluido. Digamos, lo que se prometió, que se va a cumplir, es que se va a revisar y se va a modificar el impuesto a las ganancias en el mínimo no imponible, y eso se va a hacer. Tardará 2 o 3 meses más de lo que nos hubiese gustado, pero se va a hacer. La promesa no era exactamente que empezaba el primer día. Bueno, evidentemente la mayor parte de la gente interpretó, o no comunicaron bien la promesa de campaña, o todo el mundo los interpretó mal. Y cuando son todos los que interpretaron mal, lo que pasa por ahí habría que revisar la forma en la que la comunicaron, senador. La verdad es que yo he hablado acá con representantes de Cambiemos en algún momento que me han calificado como una verdadera estafa el pago del impuesto a las ganancias, y una de las cosas que automáticamente iban a dejar de hacer. Pero bueno, son interpretaciones. No, pero además lo que pasa es que lo de automático no estaba dicho, pero bueno. Pero hay matices, digamos. La verdad es que si se va a presentar un proyecto, yo lo he hablado con algunos economistas que son tributaristas, saben del tema, y me han dejado definitivo, y que nada tiene que ver con el kirchnerismo, digamos. Está bien, y yo acepto que en realidad el gobierno que entra se encuentra en una situación ciertamente complicada. Alguien dirá, ya lo sabían, no importa, es complicada y hay que gobernar con la situación como asume el país Mauricio Macri, por lo menos en términos estrictamente económicos o financieros. Pero yo he hablado con algunos tributaristas que anticipan, bueno, un gesto podría haber sido el de sacar aguinaldo, digamos, del pago de ganancias, porque no hace falta para eso reformular ninguna ley. De hecho, ha ocurrido en años anteriores. Claro, desde el 2012 no se está pagando. Bueno, pero no importa. Dejemos ese tema de resorte del gobierno nacional, y hablemos de la provincia de Buenos Aires. Acá, en el caso de lo que les toca resolver a ustedes, ¿están más preocupados por los sueldos, que dijo María Eugenia Vidal que no tiene plata para pagar, o por otras cuestiones que son cambios estructurales o inversiones necesarias que requiere la provincia para motorizarla en términos del funcionamiento en algunas áreas de gestión? Las dos cosas van de la mano. Inicialmente, la principal preocupación es el pago de sueldo y de aguinaldos. Digamos, el gobierno saliente de Daniel Scioli deja una provincia, a mi modo de ver, de una manera irresponsable, sin la previsión necesaria para hacer frente de las obligaciones inmediatas. No corresponde irse de esa manera, pero esa es la realidad, y el gobierno nacional va a asistir a la provincia para poder, en lo inmediato, poder pagar los sueldos y aguinaldos. Y después nosotros, en lo que concierne al Poder Legislativo,
no tenemos exactamente la cantidad de proyectos que vamos a tratar en lo inmediato, pero sí sabemos de la reforma de los ministerios, de la reforma estructural de los ministerios. Va a haber un proyecto que permita un endeudamiento. Vamos a tratar el pliego de Alejandro Finocchiaro como ministro acá se llama director general de Educación y Cultura. Y eso es la agenda inmediata. Eso es de las sesiones extraordinarias, digamos, durante este mes. Y bueno, por supuesto, presupuesto y reforma fiscal, digamos. Sí, señor. ¿Y de eso ya hay algunos lineamientos básicos o todavía no han podido diagramar nada? Lo que sabemos en reforma del ministerio es que se suprimen la jefatura de gabinete, el ministerio y la secretaría general y va a un ministerio de gobierno unificado. Sí. Que va a estar a cargo de Federico Salvay. Pero esa es una cuestión de forma, además eso pasa como pasa porque, digamos, todos los gobiernos lo han hecho. Todos los gobiernos lo consiguieron, es la manera en la que quiere administrar la provincia de Buenos Aires, la gobernadora que ha ganado las elecciones, y la verdad es que eso no motiva ninguna discusión. El problema que siempre genera discusión y polémica, sobre todo cuando requiere de tratamiento legislativo, es el presupuesto y particularmente la reforma fiscal. Claro. En ese sentido me parece que iba... No, todavía no tenemos lineamientos algunos sobre la materia. Sí sabemos que va a haber una presentación que permita un endeudamiento, que es lo que todos los años endeudamiento para no tener que aumentar impuestos. Exactamente. Y en cuanto al tema de la eliminación de algunos cargos políticos, que ha dicho María Eugenia Vidal, ¿hay alguna cuantificación, alguna estimación? Hablaban de un 20%. 20% sobre... de cargos políticos, de funcionarios políticos. Es más o menos... digamos, lo que se está haciendo en los distintos estamentos. En la Ciudad de La Plata también hay una reducción del 40% de cargos políticos 40%. A nivel municipal. Y esos cargos que, digamos, eso no resienten la administración del Estado, los servicios que tiene que para que prender te des el una Estado. idea, te lo llevo al plano local. La Plata tiene más estructura que La Matanza. Más estructura política y de funcionarios políticos que La Matanza. Tiene el doble que Vicente López. Es decir, evidentemente... De cargos, de personal, de personal en su conjunto, tiene Pero ahí, el digamos, doble. ¿ustedes cómo van a hacer? ¿Van a reformular los cargos? Ahora, se supone que, digamos, a ver, los cargos están creados y se van, o muchos de ellos están creados y se quedan, o pretenden dejarlos. No, hay cargos que son estrictamente políticos. Que eso, la renuncia, se impone la renuncia y si no se le pide la renuncia. ¿Sí? Eso no hay ningún problema, eso ya se está haciendo operativo. Esos cargos que quedan vacantes serán eliminados de la estructura y se pasa a una estructura más reducida. Ahora, ¿ustedes reducen la estructura por una cuestión de que creen que el Estado es más operativo con una estructura menos burocrática? ¿O en realidad reducen la estructura porque, como dicen muchos, la verdad es que no tienen gente? Se encontraron con esto de que tienen que gobernar 20 distritos, la nación, capital, provincia de Buenos Aires. Yo creo que en los últimos años en la municipalidad, en la provincia, se ha expandido la estructura por cuestiones políticas y no estrictamente de gestión. Nosotros, en principio, lo que vamos a hacer es ajustar la estructura necesaria a la gestión. Nosotros para gestionar necesitamos esto. Bueno, esto es lo que necesitamos. Yo creo que el municipio de La Plata, porque yo participé en la discusión, con el esquema que estamos presentando en los próximos días, alcanza para gestionar. No era necesaria tanta estructura política. Usted que estuvo trabajando para hacerlo bien gráfico, porque por ahí la gente no termina de entender bien qué es esto de cargos políticos. Usted, para hacerlo bien gráfico, por ejemplo, ¿quién sobraba? ¿O qué cargo sobraba? ¿En qué dependencia o cuántos en la Municipalidad de Plata, que es donde usted estuvo trabajando y donde dice que hay 40%? Por ejemplo, que había dos secretarías para control urbano, por había ejemplo. Mucha superposición de funciones. Por ejemplo, ¿en qué áreas? ¿En cultura? En modernización y desarrollo, incongruencias entre sí. En control urbano también, vamos a una estructura más chica, creo que tenía demasiadas facultades, eso son absorbidas por una secretaría. De 23 secretarías se pasa a 13. De 23 a 13. Secretaría, por ejemplo, Secretaría de Salud. De 200 direcciones se reduce a 100. Digamos, y había tenido una expansión muy clara en los últimos 200 direcciones, años. O sea, 200 sueldos de director con estructura. Bueno, ahora y eso bien, había tenido una senador, expansión en el medio
En el medio, para seguir con los ejemplos que usted ponía recién, 200 estructuras de las cuales van a quedar 100, 200 direcciones de las cuales van a quedar 100. Efectivamente, está claro, digamos, que hay 200 directores que ya no van a estar y tampoco van a mantener esos cargos. Ahora, imagino que muchos de esos directores tendrían gente laburando, digamos. Entonces, ¿quién divide o cómo hacer el corte ese? Son dos cosas distintas. Hay gente de planta que esa va a permanecer en funciones. Será la gente que trabajaba en direcciones que van a dejar de tener el rango de secretaría, van a ser absorbidas por otras direcciones o secretarías. La gente de planta va a seguir trabajando y la gente contratada hace muchos años también, digamos, lo que vamos a revisar son los últimos van a revisar, exactamente, a eso me refiero. Van a revisar los últimos contratos. ¿Qué son los no últimos le vamos a poner contratos? no le vamos a poner una fecha de corte establecida, sino que vamos a revisar y vamos a saber, vamos a buscar entender qué función cumple cada uno y que no cumple función. No se le renovará el contrato. Alan, no vamos a una cacería ni a una casa de brujas, para nada. Pero sí sabemos, tenemos muy claro que había mucho financiamiento de la política y vamos a tratar de detectarlo. Claro, y digamos, ¿ustedes han podido mensurar, digamos, todo esto, los 100 cargos más las 20 secretarías, digamos, cuánto impactaba sobre el presupuesto, digamos, qué nivel tenía? Porque por ahí uno puede decir, sí, bueno, pero son 200 cargos, no hacen nada al presupuesto municipal. Digo, ¿impactaba o no impactaba? Mirá, ¿hasta qué punto? En principio había un número que por supuesto que esto una vez que ingresemos lo vamos a tener más claro, pero calculamos que podemos ahorrar 10 millones de pesos por mes y un poquito más también. Esos son... Al año son 150 millones de pesos, 150 millones de ahora, pesos. Y ustedes, claro, es el 5% del presupuesto. Permite hacer muchísimo. Y ahora, ustedes los del PRO, senador, ¿cómo financian la política? Porque a veces es fácil, digamos, decir, había mucho financiamiento de la política. Y ustedes son impolutos. A toda la gente que trabajó, por ejemplo, en la campaña de Julio Garro, la candidatura a senador de Alan y demás, no la reubican en ningún lado, no le dan trabajo en el Estado porque tienen que ser coherentes con esa forma de pensar, digamos. Yo cuando me refiero a financiamiento de la política me refiero a gente que no iba a trabajar. Hablemos claro. Sí, porque trabajaba para alguna cuestión política. En la administración pública. Porque trabajaba para otra cosa. Exactamente. Lo que le pregunta al mío también, los chicos estos que estuvieron entregando papeles, no va a ir ninguno al Estado. Sí, mucha de la gente que colaboró con nosotros va a participar en la gestión porque se siente identificada, tiene ganas, tiene mucho por aportar. Sí. Eso no es financiamiento de política. Yo me refiero a otra cosa. Yo me refiero a los contratos de gente que no va a trabajar. Eso servía para financiar. O sea, la diferencia sería que acá van a trabajar. Acá van a venir y trabajar en el gobierno, ocupando esos lugares que ustedes, si los detectan, los pueden hacer correr. Por supuesto. Como pasa siempre que llega un gobierno nuevo, ¿no? Como hizo Bruera con Alan. Y a nivel seccional, digamos, porque usted está representando la 8ª sección electoral, digamos, en este caso. Es cierto que en realidad tiene la particularidad que es el único distrito, pero hay algunas polémicas que perduran en el tiempo, como la necesidad de reformular el mapa de secciones electorales, y hay algunos distritos que son vecinos y tienen además problemáticas justamente por el hecho de ser vecinos muy similares a la de la ciudad de La Plata. Berisso Ensenada es uno de ellos, que pujan con la necesidad de ampliar la 8ª sección electoral. ¿Ustedes vienen con la impronta de por lo menos sentarse a discutir eso como posibilidad? Yo soy partidario de la reforma esa. Lo que pasa es que es una discusión que tiene que abarcar al conjunto de la provincia y discutir con todas las secciones electorales quién es el que... Porque en ese caso, digamos, quién va a perder, ¿no? Claro, en ese caso habría, digamos, que de entrada reclamar más representación. Más representación será a costa de la tercera, o la tercera te dirá, no, mira... veremos, digamos, es una discusión que se impone como toda la reforma política. A mí una de las comisiones que me gustaría integrar es la de reforma política, porque creo que es el tema del año uno de los temas importantes del año que viene. La gestión de la provincia de Buenos Aires, que usted recién analizaba de manera muy crítica en relación a cómo se supone que la deja Daniel Scioli, arranca igual, porque arranca con el hecho de que la Nación va a asistir a la provincia de Buenos Aires. La verdad es que había que replantearse la necesidad de salir a resolver el problema económico, financiero de la provincia de Buenos Aires en términos estructurales, antes que atarse a esta suerte de reacción lógica
que puede llegar a tener eventualmente el presidente de la Nación, que es del mismo color político de ustedes. Lo primero que dijo recién fue el gobierno nacional va a asistir a la provincia de Buenos Aires. O sea, la forma de gestionar la provincia sobre la base de la voluntad en términos de la asistencia del gobierno nacional es la misma. Lo que cambia es que los kirchneristas por ahí no eran muy voluntariosos con Scioli y Macri sí. Yo creo que es también una de las cosas que se impone la reforma estructural de la coparticipación para la provincia de Buenos Aires. Una discusión que tenemos que dar este año, el año que viene, inevitablemente. ¿Sí? Ahora, si además de que la coparticipación no es todo lo justa que debería, administras mal, pasa lo que le pasó a Scioli. Un muy mal administrador perjudica las finanzas escasas finanzas de la provincia. Entonces, demos la discusión y administremos mejor. Pero evidentemente tenemos que ir a un esquema donde la provincia tenga una mejor representación. Y hablando de los otros temas que le preocupaban a los bonaerenses durante la campaña electoral, ¿qué van a impulsar ustedes? ¿Alguna reforma en materia judicial? ¿Alguna reformulación por lo menos del sistema de seguridad en la provincia de Buenos Aires? En materia de seguridad, una decisión muy clara es una mejor preparación de la policía, tanto bonaerense como la policía local. Sí. La policía local hoy no tiene las condiciones mínimas para hacer... ¿Y mejores pagos no? También, por supuesto. Si vos te fijas en el modelo claro, o en la gestión de Buenos Aires, cobran más. Tiene una obra social que no importa el nombre, pero está clarísimo. Pero además no les permiten la sobrecarga laboral. No tiene horas extras. Para eso hay que pagar bien. La mejor tecnología, una cosa son la mejor 5.000 ropa. efectivos de la metropolitana y otros 100.000 de la bonaerense. Sí, pero no sé si es estrictamente un tema de escala. Es un tema de administración, de una buena administración de los recursos. Es un tema de costo también, senador. No, pero el costo se multiplica por la cantidad, por lo importante. No es tanto la escala, sino como administrar. Sí, la provincia incrementó el último año casi el 50% del presupuesto en seguridad. También. Y lo que se invirtió, no sé si se ve. Yo me estoy interiorizando en algunos temas de la policía local, porque es algo que creo que sí o sí debemos modificar y es mi deseo involucrarme. Y me cuentan lo que es la preparación, la formación educativa de los chicos, profesores que la dan, que son algunos son fiscales. Porque además, digamos, además dio toda la serio. ¿Qué ejemplo? Gente que no tienen comprensión de texto. Es muy difícil. Pero además, por ejemplo, jóvenes de la policía, jóvenes del interior de la provincia de Buenos Aires que habían sido rechazados. Jóvenes de la provincia de Buenos Aires que habían sido rechazados de exámenes anteriores fueron llamados ahora porque la idea era inundar la provincia de Buenos Aires de efectivos. Ahora ustedes van a tener un problema ahí para arreglar con su socio el radicalismo, porque la verdad es que cuando se discutió eso, nosotros lo hemos hablado acá con más de uno de ellos, dice, la verdad que nosotros los intendentes no estábamos, digamos, ni preparados ni tenemos la predisposición de gobernar o administrar el funcionamiento o la prevención del delito y en este caso manejar policías, llámenla como quieran, digamos, a eso que lo maneje la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el intendente tiene que tener la conducción no de la policía, sino de la seguridad en su distrito. Esto es coordinación permanente, pero montarse arriba del tema como lo hace Vicente López. Vicente López tiene la coordinación general en permanente contacto con la policía. El control operativo de la policía. Alan, última pregunta de mi parte, hablando ya que él hablaba de los radicales. ¿Cómo va a ser la relación con sus socios radicales? Porque si uno mira el esquema del gobierno de María Eugenia Vidal, hay más sciolistas que radicales en el gabinete. El Ministerio de la Producción nada más a los radicales. Digo, ¿quedaron conformes? ¿Cómo sigue de aquí en adelante? Porque por ahí ellos todavía no lo dicen, pero si empiezan a hacer menear la interna a los radicales, por ahí se les puede complicar. Mirá, miren que a los radicales les gusta mucho la interna. En el tema legislativo estamos muy bien representados por el radicalismo, tienen te diría que los lugares más importantes de conducción, lo cual a nosotros no nos genera ningún problema, sino todo lo contrario. Después en la gestión, la verdad es que no se establecen cuotas partes. ¿Pero ellos están conformes con ese criterio? Puede ser que no, pero lo han aceptado y de buena gana. Y además, la verdad es que más allá de no tener tantos ministerios a cargo, sí van a participar en toda la gestión, en todos los ministerios. Te doy un ejemplo en La Plata, en la ciudad de La Plata. No es
Pérez Irigoyen 3 secretarías, vos dos, tu cuota es tanto, no es así. Pérez Irigoyen, decime, ¿qué secretario de salud, podés ir vos, secretario, no, por esto, ¿qué me recomendás? Fulano de tal. Listo. No es que no se tratan de parcelas de poder. Bueno, a la provincia no le preguntaron mucho, digamos, a los radicales. Ellos le preguntaron y no supieron resolverlo, ¿no? Tuvieron un problema interno, hablando de interna. Hablando de salud, los radicales querían poner a Armendari, digamos. Sí, pero no pudieron resolverlo internamente. No lo pudieron resolver en la interna. Candidatos y no lo pudieron resolver. O sea que el PRO no los integra, pero el problema es de ellos. Es bárbaro, digamos. No, pero tuvieron un problema y lo que dijo el PRO es, ustedes y bueno, si no se arreglan ustedes, yo lo pongo. Y lo puso. Así fue. Senador, gracias. Gracias. El senador Juan Pablo Alan, senador del Frente Cambiemos, con quien seguramente vamos a hablar. Ahora estamos hablando en términos generales de la gestión que arranca, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero lo vamos a invitar mucho y además con colegas suyos, senador, para discutir ya cuestiones que tienen que ver con la gestión y la actividad legislativa. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien, ya volvemos.